trabajar el primer capítulo de Alain Rouquier y su introducción. Si bien la introducción no es material obligatorio de lectura, es complementario y suma de alguna manera a poder comprender también el primer capítulo de este libro. Entonces, América Latina, cultura, geografía, etc. Es una propuesta general que hace Alain Rouquier. Se pregunta qué significa América Latina desde el punto de vista geográfico. Entonces, yo tengo países en América del Sur y Centroamérica, aunque para los geógrafos México es América del Norte. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pensamos América Latina, o como cotidianamente pensamos América Latina, la asociamos a América del Sur, a Centroamérica, pero incluimos en esa idea a México. Entonces sería, de ese modo, si lo pensamos en términos geográficos, sería América del Sur más Centroamérica, además de México, que forma parte de América del Norte. Entonces, al sur del río Bravo tendríamos América Latina. Sin embargo, Guyana y Belice, que están dentro de ese sur del río Bravo, son angloparlantes, o sea, hablan un idioma de origen inglés. Y en Surinam se habla holandés. Por lo tanto, América Latina al sur del río Bravo me incluiría a México como un país de habla hispana, pero me estaría incluyendo también ese al sur del río Bravo a territorios angloparlantes o de habla holandesa. Entonces, evidentemente es una cuestión cultural porque en Canadá se habla francés, hay territorios de Canadá hablando francés, o Puerto Rico, que forma parte de América del Norte, habla español. Entonces habría que cuestionarse qué es lo que hace que uno forme parte de esa América Latina. Entonces podríamos pensar en una fuerte identidad subcontinental, una trama de solidaridades diversas basadas en una cultura común o en vínculos de otro tipo, que es la propuesta de Alain Rouquier. ¿Qué son estas? Identidad subcontinental es al sur de del continente americano hay un espacio bastante grande, amplio, diverso, que se siente y forma parte de una solidaridad. ¿Qué es esa trama de solidaridad? Sentirse parte de un todo que es América Latina. Que me siento más cercano a un mexicano, por decirlo de una manera, que a un chino, a un iraquí o a un alemán. Que me siento más cerca de un peruano que de un somalí, de un francés o de un ruso. Ese arco de solidaridad. ¿Construido desde dónde? Bueno, ese es justamente el objetivo de estos capítulos. Una inmensa diversidad cultural económica que caracteriza a esta América Latina. Entonces, ¿por qué latina? En una parte es una imposición de los conquistadores, o sea, españoles y portugueses, que designaron formaciones sociales que tienen componentes múltiples, pero que las de alguna manera englobaron bajo el concepto de hispanoparlantes o lusoparlantes, cuando en realidad lo que están haciendo es subyugar otras lenguas que están presentes, como el quichua, como el náhuatl, y todas las lenguas de las culturas indígenas del Amazonas, el guaraní en la región del Alto Paraguay y del sur del Paraná. Entonces están presentes. Sin embargo, hay una imposición del conquistador por identificar a todos los territorios conquistados como parlantes de su lengua. En este sentido se intenta utilizar como respuesta Iberoamérica también, que tiene que ver con todos los territorios conquistados por las dos penínsulas, las dos potencias de la península ibérica, o sea, Portugal y España, o Hispanoamérica como un modo de identificar en un arco de solidaridad a todos los territorios conquistados o de habla hispánica. Entonces el epíteto latino surge más que nada en épocas de Napoleón III. ¿Sí? Entre la década del 40, en el siglo XIX, hasta la década del 70, Francia intenta presentarse como también constitutiva de esa identidad americana o de esa parte de América, básicamente frente a los conflictos entre Estados Unidos y México con respecto al norte mexicano, donde Estados Unidos, por medio de una guerra, se queda con alrededor del 40% del territorio mexicano. Entonces Francia, en busca de defender de alguna manera a esos hermanos menores, podríamos llamarlo,
identifica la existencia de una América latina, una América que habla idiomas de origen latino, frente obviamente a Estados Unidos siendo angloparlante. De esa manera, la latinidad impone una obligación a Francia de proteger a sus naciones hermanas. Entonces, pero en paralelo, podremos decir que también hay otras ideas panamericanas de integración, como la idea de esta América indoamericana de Haya de la Torre, un político peruano de mediados del siglo XX, o una idea indigenista como propuso Mariátegui, otro político peruano muy importante, o el modelo de Sandino, el líder nicaragüense, que propone un modelo indolatino. Entonces, estas tres propuestas de arcos de solidaridades para este territorio que hoy llamamos América Latina fueron frustradas y se construyó esta identidad latinoamericana más que nada por oposición, no por una identidad de quiénes éramos, sino quiénes no éramos. Y en eso tiene una gran incidencia la presencia de Estados Unidos. Entonces, una América periférica y occidental. ¿Qué es lo particular de esto? Que América, por definición, aparece como occidental en términos de que es cristiana, en términos de que se identifica como una cultura vinculada a Europa. Entonces aparece técnicamente como culturalmente occidental. Entonces uno se plantea que los países occidentales son países desarrollados, países del primer mundo. La particularidad entonces es que América Latina es occidental culturalmente, pero no es de centro, no es del primer mundo, sino que es periférica, es de países en busca de su desarrollo. Entonces los organismos internacionales asocian a América Latina entonces con el habla española y portuguesa, pero además de eso, también incluyen, más allá de las lenguas, una América que está vinculada a cuestiones socioeconómicas y geopolíticas. Por eso Trinidad y Tobago aparece dentro de América Latina, aún hablando inglés. Entonces, todas estas naciones ocupan el mismo lugar en las relaciones de norte-sur. ¿Qué quiere decir que ocupamos el mismo lugar en las relaciones norte-sur? Somos básicamente productores de materias primas, somos países en vías de desarrollo, con altos niveles de pobreza, productores de materias primas, compradores de productos industrializados. América Latina es entonces profundamente occidental, en tanto católica, pero se reconoce como hermana de Europa. No es occidental en términos de desarrollo. ¿Cuáles son los paralelismos al interior de América Latina? Hay una identidad en los problemas. Pobreza en la mayoría de esos países, su desarrollo, exclusión, racismo. También han vivido una etapa neocolonial, o sea, luego de sus independencias, con respecto a cada una de esas potencias de las cuales fueron colonias, llámese España, Portugal o Francia. En el proceso neocolonial de sus independencias, la potencia que tuvo injerencia fue Gran Bretaña, que si bien en buena parte del mundo lo que hacía era conquistar o controlar los territorios, en el caso de América Latina respetó la soberanía de esos territorios, pero los controló de manera económica. Los otros ejes que generan paralelismo entre estos territorios de América Latina es una gran concentración de la propiedad de la tierra en los diferentes países, que en México se llaman hacendados, que en Argentina se llaman oligarcas. En general no es una cuestión de que sea propio de un problema de un país, sino que aparece con mucha fuerza en la mayoría de nuestros países. De la misma manera hay una singularidad en los procesos de modernización, donde se ve una temprana urbanización, o sea, ciudades que crecen con gran rapidez, con una industria que crece de manera tardía. Por lo tanto, si yo lo comparase con Europa, me encontraría que en Europa el proceso de urbanización es paralelo al proceso de industrialización, a la revolución industrial. En cambio, en América Latina las urbes crecen más rápido y la industria crece mucho más rezagada.
y de algún modo sus economías, las economías de Latinoamérica, tienen un gran nivel de tercerización. Nos referimos a que es importante la comercialización, los servicios, y no tanto así el sector industrial. Un tercer paralelismo que se da en América Latina es la magnitud de los contrastes regionales. Nos referimos a grandes ciudades desarrolladas y muy ricas, en paralelo a ciudades muy pobres y de grandes niveles de atraso. Por lo tanto, en Argentina conviven ciudades muy desarrolladas como Buenos Aires con ciudades muy rezagadas como Santiago del Estero. Conviven Monterrey al norte de México con grandes niveles industriales con lugares de campesinado indígena, como podría ser tranquilamente la península de Yucatán. ¿Cuáles son las singularidades y diversidades de esta América Latina? Hay dimensiones muy distintas en cuanto a los territorios. Nos referimos que conviven países de la dimensión de Brasil con El Salvador en igualdad de condiciones en términos geopolíticos. Hay geografías muy distintas donde tenemos países donde las montañas son determinantes y estructurantes de esas sociedades, como en el caso de Colombia o de Chile, o espacios donde los llanos son los determinantes de la organización de la economía y de la ubicación de las personas, como en el caso argentino. Los climas son también muy diversos, porque podemos encontrar glaciares hacia el sur, un espacio muy importante de Caribe, pero también una presencia contrastante entre los desiertos, como el desierto de Atacama, el desierto de Iquique, las zonas semidesérticas argentinas, o las selvas de las zonas peruanas, brasileñas, venezolanas, incluso paraguayas. Entonces, estos países que están tan diversos y con tanta historia en paralelo, tienen que convivir y estar tan cerca de Estados Unidos, lo que de alguna manera le genera esto que se llama la libertad vigilada, o sea, son países libres, soberanos, pero conviviendo cotidianamente con la potencia más grande del mundo, que controla y que vigila y que limita sus libertades. Básicamente por el control de los estrechos o por el canal interoceánico del Paraná. Los marines hacen la función de policía internacional, que lo hacen en el resto del mundo y que lo hacen con mayor presencia en Latinoamérica por la cercanía y por ser su espacio o área de injerencia o de influencia. De esa manera los marines pueden tanto controlar las finanzas de los estados a los cuales se les ha prestado dinero, de la misma manera en que los marines intervienen para organizar gobiernos de alguna manera serviles a los intereses de Estados Unidos. Podríamos también tomar contrastes. Cuba, en la situación de la crisis de los misiles, lo que hace es limitar la injerencia de Estados Unidos tranquilamente sobre los territorios latinoamericanos, pero de la misma manera que en 1962 la crisis de los misiles pone límite a la injerencia de Estados Unidos, 3 años después Estados Unidos invade República Dominicana y en 1983, mucho más reciente, invade el islote de Grenada. De esa manera lo que se muestra es que pese a los intentos de conservar la integridad de los territorios y la soberanía nacional de cada uno de esos territorios, Estados Unidos cotidianamente sigue interviniendo en otros territorios donde lo ha podido lograr y las resistencias han sido menores. ¿Cuáles son los marcos del asentamiento humano? Entonces hay una importancia en un trazado físico de norte a sur que tiene que ver con la presencia de la cordillera de los Andes y de las Rocallosas, que si bien no pertenecen a la misma estructura de cordones montañosos, de alguna manera generan como la imagen de una columna vertebral en todo el continente. O sea, la importancia de los Andes es determinante en casos como el caso de Chile, o como decíamos en Colombia, pero aparece como ausente en Brasil. Eso es lo que marca también estas diversidades físicas. Entonces los cambios de clima son menores de norte a sur, no hay grandes cambios de clima. Los cambios de clima realmente surgen luego de esa línea imaginaria que podríamos trazar entre Buenos Aires y Santiago de Chile, donde desde esos dos puntos hacia el sur aparece una caída importante de la temperatura. Entonces, al norte de esa línea imaginaria hasta el río Bravo en México, nos vamos a encontrar con cierto grado de estabilidad en las temperaturas.
es mucho más fuerte los cambios de temperatura entre este y oeste. Nos referimos, por ejemplo, entre la media de temperaturas de Bogotá y la media de temperaturas de Brasilia. Entonces los conquistadores buscaron tierras templadas y altas porque se consideraban más sanas. Entonces la mayoría de las poblaciones están ubicadas en esta zona central, de algún modo, podríamos llamar, de América Latina, y por eso es mucho más tardía la conquista de la Patagonia. Las unidades estructurales que aparecen en América Latina son básicamente dos: la América del Sur y la América Media. La América del Sur, donde al este yo tengo una estructura primaria en el escudo de las Guayanas, que está de alguna manera delimitada por el Orinoco y el Amazonas. Tengo un segundo grupo que tiene que ver con la cordillera de los Andes y esas llanuras costeras y los valles de altura, que se hacen muy evidente en la zona de Perú y del norte chileno. Un tercer grupo entre las dos partes que marcamos y que se extienden entre las llanuras de las tierras bajas aluviales y regadas por el Amazonas, el Orinoco y el Paraná, que tendrían que ver con Paraguay, el sur de Brasil, Argentina y Uruguay. Hay un zócalo en esta América del Sur de rocas antiguas en la meseta brasileña, el macizo de Guayanas y en la Patagonia. Hay un grupo de grandes llanuras en el norte, en los llanos del Orinoco, en la Amazonía mirando a los Andes, en el sistema del Paraná-Paraguay. Hay un conjunto importante de cordilleras, o sea, de vida sobre las cordilleras, mientras que en la América Media se ven claramente dos cadenas de tierras altas, o sea, dos agrupaciones de tierras altas. En el norte, un eje montañoso, que es parte de lo que podríamos llamar, en el caso del sur, la precordillera, y hacia el sur de la América Media y al nordeste se aplana ese relieve y se convierten en pequeños llanos, y mientras que México es una continuación geográfica de las Rocallosas, ¿no?, de la zona norte. En un lugar más tenemos las tierras frías, la zona de bosques y las zonas áridas y semiáridas. De ese modo tendríamos esta América Latina, que tiene tanto de unidad, de conjunto, como de diversidad y de diferencias.